Hoy te voy a contar la historia de 10 objetos que se hicieron famosos por estar malditos. Vas a escuchar qué son, de dónde vienen, qué les pasó a sus dueños y qué parte es leyenda y qué parte tiene datos detrás. La plantación Myrtles está en Saint Francisville, Luisiana. Es una casa antigua del siglo XVIII, que hoy funciona como posada y tour histórico. Entre todos sus objetos, hay uno que se llevó la fama, un espejo grande, con marco oscuro, colgado cerca del comedor. Ese espejo es el centro de una de las leyendas más conocidas del lugar. La versión más repetida dice así: en el siglo XIX, murió Sara, esposa del dueño de la casa, junto con 2 de sus hijos. En esa época, había una costumbre: cuando alguien moría, había que cubrir los espejos de la casa con tela negra, para que el alma no quedara atrapada en el reflejo. En Myrtles, cuentan que no cubrieron este espejo. Desde entonces, muchos visitantes dicen ver marcas de manos que no se borran por completo, manchas con forma de figuras y hasta rostros que aparecen en el vidrio cuando nadie está posando frente a él. El personal asegura que limpian el espejo y aún así, con el paso de los días, vuelven a notarse huellas y sombras en los mismos puntos. Otra parte de la historia habla de Chloe, una mujer esclavizada que habría estado en la casa. Según la leyenda moderna, Chloe estuvo relacionada con un envenenamiento en la familia, y por eso se explican las muertes y la maldición del espejo. Aquí hago una aclaración importante. No hay documentos firmes que prueben esta versión tal y como se cuenta hoy. Muchas partes del relato se popularizaron con los tours, los libros y la televisión. Aún así, la historia se mantiene viva porque miles de personas han visitado la casa, han visto el espejo y han salido contando algo raro: una mancha que parece un velo, un perfil que aparece a un lado, o dedos marcados desde dentro del vidrio. La plantación ofrece recorridos diurnos y nocturnos. El espejo se puede ver de cerca y los guías comparten anécdotas de huéspedes que piden cambiar de habitación después de una foto, o que vuelven a la mañana siguiente para revisar la toma y aseguran que en el celular se ve un rostro detrás de ellos. También hay visitantes que se van sin notar nada extraño. Como pasa con todos los objetos de este tema, hay quienes creen y quienes dudan. Lo que sí es claro es que el espejo es real, está donde dicen que está, y ha reunido una cadena larga de testimonios que lo mantienen en la lista de los objetos más famosos del misterio. Robert lo hizo. Esa era la frase que, según cuentan, decía el niño Eugene Otto cada vez que pasaba algo raro en su casa de Key West, Florida. El muñeco Robert habría llegado a la familia a comienzos del siglo XX. Es un muñeco grande, con ropa de marinero y una mirada fija que inquieta. Con los años, vecinos y visitantes aseguraron haberlo visto moverse, cambiar de expresión o asomarse por la ventana cuando nadie debía estar con él. Hoy Robert está en Fort East Mortello Museum, en Key West. Y aquí viene lo más curioso. El museo recibe cartas de disculpa de personas que dicen haberle tomado fotos sin pedirle permiso o haberse burlado de él. Esas personas, después, escriben diciendo que les pasó algo malo: accidentes, pérdidas, rachas de mala suerte, y piden perdón para que el muñeco les quite la mala racha. ¿Hay explicación? Puede ser sugestión, puede ser coincidencia o puede ser algo más. Lo seguro es que pocas piezas en un museo tienen una correspondencia tan constante con el público. Robert como objeto existe y se puede visitar. Su leyenda creció porque muchas personas la alimentan con cartas y reglas. Pídele permiso, no te burles, da las gracias, y si no lo haces, atente a las consecuencias. La D-Book Box se volvió famosa en los años 2000 gracias a una venta en eBay y a una cadena de dueños que decían sufrir eventos extraños: malos olores, pesadillas, sombras, aparatos que se apagaban y una mala suerte general que no los dejaba en paz. La historia decía
que la caja venía de una familia judía y que dentro había un dibuk, que en la tradición es un espíritu que se adhiere a una persona o a un objeto. El primer vendedor, el siguiente comprador y luego otros fueron dejando relatos muy detallados. Y así nació una leyenda moderna que corrió rápido por foros, blogs y videos. Hoy, una versión muy conocida de la Dybbuk Box se puede ver en un museo de lo paranormal en Las Vegas. ¿Es real la maldición? Hay debate. Muchos dicen que es un engaño moderno. Otros aseguran que la caja sí trae problemas. Un detalle que la hizo crecer fue una anécdota con una figura pública que, tras acercarse a la caja, dijo haber tenido mala racha. Sea como sea, la Dybbuk Box es un ejemplo de cómo un objeto con una historia puede salir de un sitio de subastas y terminar como pieza central de una leyenda de internet. Es la maldición del siglo XXI, un relato que se comparte, se expande y se vuelve parte de la cultura popular. El diamante Hope es una piedra preciosa de 45,52 quilates, con un color azul profundo que impresiona. Su historia es larga y pasa por cortes y nuevos nombres. Lo que hace famoso al Hope, además de su belleza, es su lista de dueños y las desgracias que se atribuyen a la piedra. Ruinas económicas, accidentes, separaciones y muertes. Con el tiempo, fue construyendo una idea: el Hope trae mala suerte. Hay que decirlo claro, muchas de esas tragedias están discutidas por historiadores. Algunas están exageradas, otras mezclan hechos reales con rumores. Lo que sí es seguro es dónde está hoy. El Hope se encuentra en el Smithsonian en Washington, D.C. y se exhibe como una de las joyas más visitadas del mundo. La maldición, entonces, queda en la historia de sus dueños pasados, en las notas que lo llamaron piedra maldita, y en esas mezclas de envidia, ambición y azar que siempre acompañan las grandes joyas. El Hope es un caso perfecto de cómo un objeto hermoso puede cargar una sombra que, cierta o no, la hace aún más famoso. El Koh-i-Noor es un diamante legendario de Asia, con una historia que cruza imperios y tronos. Pasó por manos de gobernantes en India, Persia y Afganistán, hasta terminar en el Reino Unido, donde hoy forma parte de las joyas de la corona. La creencia más repetida dice que el Koh-i-Noor trae desgracia a los hombres que lo llevan, pero no a las mujeres. Por eso, con el tiempo, se instaló la costumbre de que lo usen reinas consortes, no reyes. ¿Es una maldición real o una forma de explicar la mala racha de algunos gobernantes? No hay manera de probar una cosa u otra. Lo que sí se puede afirmar es que el diamante tiene un peso histórico enorme, que ha sido símbolo de poder y que su valor es también político. La historia del Koh-i-Noor no es solo de joyería, es de conquistas, ceder poder, perderlo y mostrarlo. En esa lucha, la idea de maldición funciona como un aviso. El que tenga esta piedra carga algo más que brillo. La silla de Rusby es tal vez una de las leyendas más claras. A comienzos del siglo XVIII, un hombre llamado Thomas Busby fue ejecutado por un crimen en Inglaterra. La historia dice que antes de morir, lanzó una maldición sobre su silla favorita en la taberna: que muera quien se siente en ella. Con los años, el pueblo empezó a ligar accidentes y muertes de soldados y vecinos con el hecho de haberse sentado allí. El objeto existe y se puede ver en un museo local. Para evitar riesgos, la silla está colgada en alto para que nadie pueda usarla. ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿Sugerencia mental? No hay una lista médica que cierre el tema, pero sí un registro de nombres y fechas que ayudó a que la maldición creciera. La silla de Busby es un ejemplo puro, un objeto común, una frase pesada y un pueblo que, con el tiempo, prefiere no tentar al destino, por si acaso. En los años 80, en el Reino Unido, varios periódicos publicaron historias de incendios en casas donde, de forma extraña,
Un cuadro con la imagen de un niño llorando quedaba intacto entre las cenizas. El cuadro no era único, eran impresiones baratas, vendidas a miles de personas. El autor se conoce como Giovanni Bragolin o también como Bruno Amadio. Con esas noticias se creó una leyenda. Si colgabas el niño que llora, tu casa podía quemarse. Con los años, algunos bomberos y expertos dieron una explicación sencilla. Las impresiones estaban hechas con materiales que aguantaban mejor el calor, y al caer el cuadro de frente, el papel quedaba protegido por el vidrio. En mercados de pulgas y tiendas de segunda mano, todavía hay quienes no quieren ese cuadro, por si las moscas. Es un ejemplo de cómo un objeto barato puede tener una leyenda enorme, solo por una secuencia de hechos llamativos. Este cuadro lo pintó Bill Stoneham en 1972. Muestra a un niño junto a una muñeca frente a una puerta con manos marcadas en el vidrio. Durante años fue una obra más, pero a comienzos de los 2000 apareció en eBay con un texto que contaba fenómenos, figuras que se movían, dolores de cabeza y sensación pesada en la casa. La publicación se hizo viral y el cuadro pasó a la lista de obras malditas. El propio autor habló después, explicó el sentido personal de la obra y dijo que la fama de maldito vino por la venta y los relatos que otros sumaron. ¿Qué queda como dato? Que la obra existe, que hay dueños y galerías que la han tenido y que el mito nació por internet. Hoy, el cuadro se menciona en las listas de arte maldito, junto a otras piezas con historias similares. Es un caso moderno. El miedo se comparte en línea y se hace grande por la difusión y la imaginación de miles de personas que no vieron la obra en persona, pero sienten algo cuando la miran en una pantalla. La historia habla de un jarrón de plata de origen italiano, que habría sido hecho en el siglo XV. Según la leyenda, el jarrón estuvo en una boda que acabó en tragedia, y desde entonces, quien lo poseyera sufría muertes repentinas. Se dice que en el siglo XX volvió a aparecer, pasó por subastas, cambió de dueños, y cada nuevo propietario tuvo un final oscuro. El relato termina con una decisión drástica. La policía habría decidido enterrarlo o guardarlo en un lugar secreto para que nadie más lo usara. ¿Qué hay de cierto? El jarrón de Bassano es, quizá, el caso con menos prueba directa. No hay un museo que hoy lo exhiba con ficha clara, ni un registro público firme de su ruta. Aún así, la historia no muere. ¿Por qué? Porque cumple con todo lo que mueve a una buena leyenda: amor, muerte, herencia, dinero y una frase que da miedo: si lo tienes, mueres. En el mundo de los objetos malditos, a veces la fuerza del cuento mantiene vivo el objeto, aunque el objeto no se vea. La llamada amatista de Delhi es en realidad una amatista que se hizo famosa por una nota que la acompañaba. La historia dice que fue saqueada de un templo en la India en el siglo XIX y que, desde entonces, trajo desgracia a varios dueños, ruina, enfermedad y accidentes. Uno de sus propietarios dejó por escrito una advertencia muy clara: que quien la tuviera sufriría mala suerte, y recomendó no usarla ni tocarla sin cuidado. Años más tarde, la piedra llegó a un museo en el Reino Unido con la carta incluida. Este caso es muy interesante porque la maldición no solo depende de lo que se cuenta, depende de un documento pegado al objeto. Esa nota tiene peso psicológico. El visitante ve la piedra y lee la advertencia. A partir de ahí, todo lo que pasa en su vida puede parecer un signo. Es un ejemplo claro de cómo la mente busca conexiones. Aun si no crees en maldiciones, la idea de una piedra con una carta de cuidado te hace pensar dos veces antes de ponértela. Esto fue Investigación X. Si te gustó este episodio sobre los objetos más malditos del mundo, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál de estos 10 te dio más escalofríos. También dime
si te gustaría una segunda parte con otros objetos. Hasta la próxima.